Muy bien, buenos días todos aquí presentes y los que están por las redes con nosotros. Doy formalmente la bienvenida a todos. Hoy es el tema de nuevo extremadamente importante, además muy actual. Es un tema porque Dios ama a todos, pero no todos aman a Dios. Por eso Dios ha creado una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad, como hemos visto en estos últimos domingos, está relacionado con Jesucristo. El que recibe a Jesucristo tiene esta vida, el que no tiene a Jesucristo no tiene esta vida. Así que hay que buscar a Jesucristo, esa relación con Él, si queremos formar parte de esta nueva humanidad. Pero lo más importante de esta nueva humanidad es que cuando Jesús vino a este mundo, todo cambió por completo. O sea que esta nueva humanidad es porque Jesús vino. Y porque Jesús vino y hizo una nueva humanidad, quiere decir que ya no está el pueblo de Israel en primer plano. Está en los planes de Dios. Pero hay otro pueblo que es el pueblo de Dios, que es la familia de Dios. Y también lo que vamos a ver hoy es el templo de Dios, es la morada de Dios. Así que ayer, por ejemplo, fuimos al norte de Burgos a hablar de Dios, pero quedamos aquí en el local de la iglesia. Y cuando estuvimos ahí comiendo en Medina de Pomar, salió el tema otra vez para repasarlo. ¿Dónde nos habíamos citado por la mañana? ¿En la iglesia? No, porque la iglesia somos nosotros que estamos aquí en Medina de Pomar, los que están en los diferentes lugares. La iglesia es todo el pueblo de Dios en cualquier parte del mundo, también que esté relacionado con Jesucristo. Y nunca es un edificio. ¿Por qué? Porque Jesús vino y cambió todo. Claro, nosotros pasamos por un paisaje precioso, había edificios de esos antiguos, y tienes que decir, porque es el idioma español, eso es una iglesia muy antigua, del siglo VII o VIII, por ahí, pero no es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es nunca un edificio. El templo nunca es un edificio. Así que hoy vamos a hablar de este cambio que Jesús trajo, ¿no? Y de la importancia de ver que en vez de cuidar tanto a lo mejor los locales, lo importante es que cuidemos nuestra vida, nuestra relación con Dios en Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros sí que somos el templo de Dios, somos la morada de Dios, somos la iglesia de Dios. Somos los que Dios ha sacado fuera de este mundo para ser suyos en Cristo Jesús. Bueno, Jesús cambió todo porque Él vino, y vamos a mirar una cita de la Biblia en Juan 1, versículos 1 al 5 y 14, porque claro, el templo de Dios tiene que ver con la manifestación de Dios. Eso entendía todo el mundo de toda la vida, ¿no? O sea, templo de Dios nunca se hablaba de, digamos, de templo de Dios, del Dios de Abraham. Nunca se hablaba de 4 paredes simplemente, sino que era el lugar donde Dios se manifestaba. Y cuando Jesús vino, el apóstol Juan, uno de los apóstoles de Jesús, escribió el Evangelio y comenzó a decir: recordad que Jesucristo es el templo de Dios aquí en la tierra. Y quitó el sistema del templo del Antiguo Testamento. Él trajo un nuevo pacto con nuevas reglas, con nuevas manifestaciones, con nuevas realidades, una nueva humanidad, un nuevo pueblo de Dios. El templo es diferente, son personas, no es un edificio. Pero todo empezó con Jesús diciendo: yo soy el templo de Dios. Y lo dijo literalmente en el capítulo 2. Pero aquí Juan 1, versículo 1 al 5, Juan no se recuerda que Jesús es la manifestación de Dios y por eso es el templo de Dios entre nosotros. Dice así el texto de la Biblia: en el principio ya existía el verbo, quiere decir la expresión de Dios, la manifestación de Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Manifestación de Dios, real. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En
él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y ahora dice, y salto algunos versículos para llegar al capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y dice, y habitó entre nosotros. Esto literalmente, si leyéramos el idioma original y lo tradujéramos literalmente, quiere decir, y Él hizo templo entre nosotros, tabernáculo entre nosotros, siendo Él el templo de Dios, la morada de Dios aquí en la tierra, porque es Dios, evidentemente. Nadie como Él es templo de Dios en ese sentido. Pero dice también, y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy recordamos que Jesús nos había enviado su Espíritu, diciendo que no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros porque os enviaré el Espíritu de Dios, que tomará morada, es decir, que vivirá en vosotros permanentemente. Y por esto, el texto de hoy que vamos a estudiar dice que la iglesia que tiene el Espíritu Santo morando en ellos, que es Dios, pues hace que la iglesia sea morada y templo de Dios. Y que tenemos que cambiar el chip. En vez de llamar paredes templo, debemos llamar solamente a las personas templos. En vez de decir voy a la iglesia como lugar físico, voy a decir voy al local de la iglesia, donde se reúne mi iglesia. En vez de decir que vamos a la casa de Dios, vamos a decir que vamos al local de la casa de Dios. En vez de decir que vamos a la casa de oración, que es otra forma de decir templo, decimos vamos al local de la casa de Dios, porque la casa de Dios somos tú y yo, porque el Espíritu Santo nos impulsa a orar. Eso así como introducción, como bienvenida, para que estemos empezando esta reunión enfocados en lo que Dios nos quiere decir esta mañana, ¿vale? En la adoración, en todo lo que vamos a hacer hoy aquí. Para mí es algo importantísimo. Yo, recién convertido, conocí a uno de los hombres de Dios en la India y él escribió un librito, La morada de Dios, y explicaba la gloria de Dios que quiere manifestarse ya no en el templo, sino en la iglesia. ¿Y qué es la manifestación de gloria de Dios que quiere manifestarse en la iglesia, en una congregación local también? La forma como piensan y viven cada uno de estos de la morada de Dios y cómo se reúnen el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, Cristo en el centro, la unidad entre todos, la comunión en espíritu, la pasión que tenía Cristo para alcanzar el mundo que no conoce a Cristo, etc. Que Dios nos ayude a hacer esta morada de Dios, templo de Dios, casa de oración, iglesia de Dios, y adorar así al Señor y reunirnos esta mañana. Vamos a orar un momento, nos ponemos de pie. Padre Celestial, te damos las gracias que podemos esta mañana estar conscientes que tú eres este Dios que has hecho de nuestras vidas morada tuya, vivienda tuya, donde tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha unido también porque tenemos el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma vida en Cristo Jesús, el mismo Señor. Somos el mismo cuerpo, somos el mismo templo, somos la manifestación de tu gloria en este mundo, porque tu gloria se manifiesta o se quiere manifestar también en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que hoy tu gloria se pueda manifestar en nuestra adoración y en todo lo que hacemos, en la predicación y en nuestras vidas diarias, donde estemos trabajando, en nuestros hogares, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues fijaos, bueno, en primer lugar, buenos días otra vez. Fijaos que estamos en la carta de Filipenses, en la carta de Efesios, perdón, ahora, estudiándola, ¿no? Y entre las cosas que estamos viendo, una de las principales cosas que Pablo quiere enseñarnos es el hecho de que cada cristiano no es un cristiano individual, sino que forma parte, en su propia identidad está intrínseco el formar parte de la iglesia. No se puede separar un cristiano de la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, pensando en eso, la primera canción que vamos a cantar hoy es como muy apropiada porque se llama Somos el pueblo de Dios. Quizá la habéis escuchado alguna vez, pero me gustaría que sirva para hacernos recordar que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios como un colectivo y tenemos un llamado para anunciar el evangelio a este mundo, tenemos un llamado para amarnos unos a otros, para trabajar juntos cada uno con la tarea que es apropiada, y Dios nos ha dado a cada uno unas tareas, o sea, unos dones diferentes, unos para hablar, otros para hacer cosas maravillosas con las manos como vosotros, otros para hacer música, otros para enseñar, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene unos dones y eso es maravilloso. Adoremos al Señor porque Él nos ha hecho su pueblo y podemos estar todos juntos haciéndolo. Pueblo de Dios, Somos un pueblo especial, somos un pueblo especial, llamado para anunciar llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo De su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, a veces podemos tender a vivir una vida que dé la impresión de que no tenemos debilidades. Podemos caer en el error de creer que venir a la iglesia implica demostrarle a todos que en nuestra vida no hay problemas y que en nuestro interior no hay pecados ni caídas, sino que estamos como por encima. Podemos tender a eso. Podemos hacer que lo que piensen los demás sea más importante que lo que Dios piensa. Y yo os quiero pedir perdón porque creo que yo a veces
caigo en eso. Hoy, por ejemplo, estoy especialmente nervioso con todo lo que estoy haciendo, y aunque hay una gran parte de mí que tiene temor de Dios por decir lo que su palabra dice, hay otra parte que está más preocupada de qué piensan los hombres, de lo que voy a decir o de lo que hago o de lo que... Quiero pediros perdón porque eso es un corazón equivocado, y sobre todo quiero pedirle un perdón a Dios porque eso es un corazón equivocado hacia Él. No sé si podéis encontrar esto en vosotros, pero todos tenemos debilidades y espero que lo sepáis. Pero Dios es el Dios que con su amor, su perdón y Cristo, que hizo el sacrificio que paga todos nuestros pecados y debilidades, por ese sacrificio cubre nuestras debilidades. Él nos da la fuerza que necesitamos y nos permite continuar adelante. Yo no quiero hablar más ya, quiero que estemos juntos adorando al Señor. Vamos a cantar 2 canciones, entre ellas os animo, sin que yo lo diga, que vosotros levantéis vuestra voz y oréis a Dios, que dejéis vuestras cargas, vuestras debilidades a sus pies para que Él sea quien haga la obra en vosotros. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en Ahora sí. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti.
nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré Como las águilas por el poder de tu amor. El sacrificio de Jesús ha lavado nuestros pecados. Está disponible para cualquiera que se arrepienta y que crea en Él. Gracias por ese despliegue de amor, Señor, que nos cubra, que recordemos constantemente que no se trata de ganarnos nada, que no se trata de mantenerlo nosotros, sino que es por tu gracia, que nuestra salvación es por tu gracia. Gracias por Cristo, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia
quebrantado fue para darnos su salvación. Amén. Lo que hablamos hoy, que la iglesia no es un edificio con 4 paredes. Así también Jesús hizo referencia a su cuerpo y a lo que él hizo como sumo sacerdote. No entró en el lugar santísimo visual, sino espiritual. Ahora lo quiero leer. En Hebreos 9, versículo 11, voy a empezar. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Aquí lo vemos claramente. Es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y es lo que celebramos una vez más hoy. El sacrificio, la redención, lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso damos gracias por el pan, que es la manifestación precisamente de Dios, como hemos dicho, hecho hombre, que cuando Él entregó su sangre por nosotros, lo hizo también como Dios realmente presente, como ser humano, murió, resucitó literalmente, y así en cuerpo humano también, siendo Dios, entró en el cielo y presentó allí su persona, su valía, su cuerpo resucitado que había sido entregado antes y su sangre derramada por nosotros. Ahí está. Y de ahí vendrá otra vez, siendo Dios hecho hombre, vendrá como el hombre glorificado. Alguien ha escrito un título interesante que leí justamente esta mañana, que decía más o menos, la idea era esa, no me acuerdo muy bien, pero me impresionó la idea, que los hombres hicieron con el Hijo del Hombre lo que quisieron, pero un día el Hijo del Hombre vendrá para hacer lo que Él quiera, en ese sentido, con la humanidad, porque vendrá como el Dios, Hijo de Dios glorificado, ¿verdad? Ahora está en el cielo, pero así vendrá, tal cual. Recordemos esto siempre, que estamos conectados con Dios a través de la humanidad también de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos esto. Padre, te damos las gracias que realmente entregaste a tu Hijo y permitiste que Él se humilló hasta recibir esta humanidad y despojarse, pero dar su vida, su cuerpo, su sangre, que recordamos en el pan y en esta copa. Gracias que tú lo resucitaste con poder y gloria, que está sentado contigo a tu derecha, nosotros con Él. Gracias que también podemos recordar que así vendrá el Señor Jesús y nosotros con Él, porque estamos eternamente unidos en Cristo Jesús. Y somos su cuerpo, somos suyos. Y gracias por la manifestación de la gloria de Jesús en un futuro, en medio de este mundo, su mundo, para recuperar lo suyo. Gracias, Padre. Te adoramos esta mañana. Amén.
Bueno, queridos, vamos a tomar juntos el pan recordando lo que hemos dicho. Y gracias, Señor, también por tu sangre derramada por nosotros. Gracias por este símbolo que podamos tomar ahora. Amén. Amén. En este tiempo de adoración a Dios, me gustaría compartir un pasaje que dice así: aunque no den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, y aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, y aunque no tengamos vaca ni oveja, siempre te alabaré con alegría. ¿Por qué? Porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das fuerza, tú me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Para poder, el tiempo en que el profeta Habacuc escribió esto, el pueblo estaba pasando por una gran hambruna. No había una gran crisis económica. Y él pudo decir que aunque no haya higos ni la higuera, aunque yo no tenga mi bolsillo lleno, aunque no tenga un trabajito por aquí o por allá, no se ve nada, con todo eso, Señor, te voy a alabar con alegría. Y lo que más me llamó la atención de este pasaje fue la actitud que él tuvo. Y yo creo que ahora, al pasar con mi canastita acá, quisiera que cada uno de vosotros penséis qué le podéis dar a Dios. Algunos podrán dar su diezmo, otros podrán dar su ofrenda, otros podrán dar compromiso, otros podrán dar algo. Entonces, en este tiempo, les invito a que piensen qué le puedo dar yo a Dios. Y vamos a orar, vamos a consagrar este tiempo para que no sea poner unas moneditas, no, para que sea algo especial, que brota, que sale de acá, de lo más profundo de mi ser, reconociendo, así como reconoció el profeta, ¿no?, de que tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor. Y así que con esa actitud, quisiera que en esta mañana podamos cada uno de nosotros, cuando yo pase con la canasta, depositar, ¿no? Si es dinero, dinero, si es compromiso, compromiso, pero hacerlo con una actitud de adoración y de creerle a Dios, que vamos a tener toda una semana para demostrarle a Dios que realmente sí le creemos, que Él es nuestro proveedor y que Él nos ayuda. Oremos, hermanos. Amado Dios, te doy las gracias porque podemos confiar en un Dios todopoderoso que todo lo puede, y allí donde nosotros no llegamos, tú llegas, Señor. Gracias porque nos das el abrigo, gracias porque nos das la fuerza, nos das la salud, gracias porque nos das el trabajo, por los hijos, por los nietos. Muchas gracias, Señor, por tantas bendiciones que a veces no somos conscientes de que las tenemos. Gracias porque tú eres un Dios bondadoso y que da abundantemente. Muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén.
tiempo de oración. Yo os invito a leer conmigo un pasaje en Lucas 11. Ayer, antes de salir a evangelizar al norte de Burgos, a Villarcayo, Medina de Pomar, leímos este texto y oramos. Y quiero compartirlo con vosotros, abreviado, Lucas 11, 9 y 10. Jesús dijo: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y antes de esto, Jesús comparó la oración, cuando él dice pedid, buscad, llamad, con alguien que era muy inoportuno. Era un vecino de un amigo que recibió visita a medianoche, no tenía nada para ponerle para comer, venía de camino cansado, y esto era lo mínimo que se podía hacer en la hospitalidad de un pueblo de Israel, darle algo de comer cuando entre en la casa, ¿no? El pueblo de Dios siempre es muy hospitalario. Entonces el hombre se vio en un apuro grande, no quería molestar a su vecino amigo, pero no le quedó otro que ir a su casa, llamar a su puerta, y el amigo, por muy amigo que era, dijo: mira, nosotros estamos ya dormidos, por favor déjanos en paz, vuelva a tu casa y queremos seguir durmiendo aquí. Y le dice: no, es que me tienes que abrir porque tengo esta situación. Y dice Jesús: mira, para recortar la historia, os digo lo que pasó. Aunque era su amigo, no por esto a lo mejor le abrió la puerta y le dio lo que pidió, pero lo hizo por su insistencia, por su inoportunidad con la cual insistió que él quería lo que él necesitaba. Y por eso Jesús dice: de esta manera pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y entonces nosotros tenemos varias áreas de nuestras vidas, particularmente como familias, como iglesia, como testimonio en Burgos o en España, donde Dios quiere utilizarnos, donde Dios nos invita a tener esta mentalidad para con Dios, porque Jesús dijo: así debéis llamar las puertas del cielo, a las puertas del corazón de Dios tenéis que llamar así, y Dios responderá si sois así, en la llamada, en la búsqueda, etc. ¿Qué os parece? Es uno de los aspectos para mí más importantes, egoístamente hablando, de Dios. Yo jamás me hubiera puesto a hacer muchas cosas para Dios si no fuese por esa razón, porque sé, cualquier situación que me encuentre, por muy imposible que sea, por muy inoportuno que sea lo que me está pasando, yo puedo inoportunar a Dios, llamar a sus puertas y recibir todo aquello que yo necesito para atender lo que Él quiere que atienda. Y va a ser siempre un Dios dispuesto y capaz de hacerlo. Y os invito esta mañana, cuando estemos orando, a pensar que Dios es así y descubrirlo cada vez más. Yo digo: Dios, tú eres generoso, pero yo no tengo ni idea de lo que eso significa. Tú eres un Dios de gracia, no sé lo que eso significa, Señor. Muéstrame cada vez más lo que significa que tú eres generoso, que eres un Dios de gracia. No para mí, sino para lo que tú quieres y otros necesitan, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Así que vamos a recordar las peticiones, la gratitud de lo que Dios se ha hecho, y vamos a participar rápidamente para que podamos dedicar ese tiempo con eficacia. Esa clave del futuro laboral
Muy bien, vamos a orar. A mí me parece que es muy importante orar por eso, porque somos una iglesia misional, quiere decir que donde podemos estar atrás de nuestros hijos en un lugar, ahí debemos orar por ese lugar, ¿no? Es una gran equivocación orar solamente por los misioneros, ¿no? O por los pastores, porque realmente todos, el mayor tiempo de nuestra vida, sea en la escuela o en el trabajo, es donde estamos realmente, ¿no? Entonces hay que orar por esos lugares donde estamos, por nuestro testimonio ahí. ¿Qué más oramos? Por esta mejoría. Para que os hagáis una idea, Roger es como mi hermano en el ministerio, compañero muy parecido, tenemos la misma pasión, visión y aprendemos unos del otros, del Señor y es un ministerio maravilloso que hacen ellos. Y ha estado aquí predicando y seguro que vendrá también a predicar aquí de nuevo. Así que oremos mucho en ese sentido también por ellos, ¿no? ¿Algo más, queridos? Sigamos orando por Anita, los papeleos que se le han complicado, para que los que le han complicado lo resuelvan, ¿verdad? Y que lo aprueban. Y también ayer estuvimos comiendo con María y Leticia, los tres allí en Medina de Pomar, que nos da tiempo para tener comunión, y ella nos compartió, la hermana María de Venezuela, que la hija Gaby también le pusieron un sello equivocado a las autoridades de Venezuela y ahora la mandan volver a Venezuela para que estos que le han hecho la trampa quieran poner el sello correcto, y si no ha estudiado nada, no ha hecho la universidad y no puede homologar nada. Entonces vamos a orar que Dios dé la estrategia correcta para corregir eso, ¿vale? Gaby, sus papeles que se arreglen. Evidentemente oremos por Villarcayo. Se han hecho algunos contactos físicos, en el sentido que el dependiente de aquella tienda de chuches, por ejemplo, pues ha recibido un calendario, alguna palabra. Ayer me puse nervioso al final porque tenemos que ir a comer, y por la tontería de ponerme nervioso perdí la oportunidad de coger otro número de teléfono, otro contacto de un chico que estaba ahí con un montón de gente al sol, y recibió de maravilla los dos calendarios, pero no estaba a la altura. Por eso Pablo dice que oremos por él, para que sepa hablar de tal forma como Dios quiere. Entonces tenemos que realmente orar por estas salidas evangelísticas, porque es como pescar trucha, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta, solamente también para que lo sepáis. Hacemos una pregunta para conectar con las personas, y por esa pregunta este señor me hubiera dado su número de teléfono. Y la pregunta es: ¿qué personas influyentes hay aquí en este pueblo? Pregunta que quiere contestar cualquiera. Y yo podría haberle dicho: pues mira, ahora no tengo tiempo, tengo que ir a comer, dame tu número de teléfono, luego te llamo por teléfono para que me contestes esa pregunta, y estoy totalmente seguro que me hubiera dado el número de teléfono. La torpeza de ponerse nervioso. Pero bueno, fui antes a Medina de Pomar, y Adrián, que es el ortopeda con el cual trabajamos y colaboramos, él prácticamente me confirmó que su casa va a ser una casa de paz para empezar a leer la Biblia con su esposa por Zoom, y también recibí un número de teléfono, luego no me acordé, pero recibí un número de teléfono del señor cura
que hace historia en ese pueblo, que tengo su número de teléfono. Entonces damos gracias a Dios, que Dios hizo mucho más de lo que pensamos incluso ayer, y oremos por María, que estuvo con nosotros, que Dios le dé unas fuerzas también, sus 2 hijas, y visitamos a la María, muchos saludos de ella también, que nos quiere muchísimo, es la tía de Israel, que vive cerca de Briviesca, que estamos orando también porque tienen problemas para trasladarse, pero problemas de acomodar el piso, que ha quedado 25 años cerrado, y para trasladarse, oremos que todo salga bien, que ellos sean una casa de paz en Briviesca también. Sí. 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 Vale. Pues Ana y yo viajamos esta noche a ver a su familia, como sabéis. Teníamos las 2 horas de diferencia, la semana no pudimos hacerla, porque su familia vamos a estar con su familia descansando y además con parte de su familia que no está leyendo, esto va a ser bien. Entonces yo os pido que por un lado sea un buen tiempo, por otro lado que sepamos que los días también, porque mi coche esta semana está un poco extraño. Entonces luego se va bien, vayamos y por El coche de Dani no solamente vaya cuesta abajo, sino también cuando hay que subir, también suba. ayer para ir a Villacayo. Bueno, el de Rebeca, nuestra hija, está todavía en reparación ahí, donde hay un buen taller, donde está Rumi trabajando, de jefe. Oremos para que al final no le sobre ninguna pieza. Muy bien. Entonces oramos, queridos. Venga, cada uno que sea fuerte, poderoso, que se escuche bien. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos permites orar y sabiendo de que si pedimos vamos a recibir porque tú eres Dios generoso. Y en esta hora queremos pedirte por Ana para que me ayudes, para que la presentación que ha presentado, la oposición que ha hecho, que las puertas se puedan abrir para que próximamente puedan tener su trabajo. Rogamos, Señor, aquí porque tú eres poderoso y no hay nada que se pueda poner a dificultad. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Señor, yo quiero pedirte por Julia, por la preocupación que tiene, por estar bien. Te pido que esto que es para ella importante, que es por la religioso, pues ella lo pueda aprender a dejar entrenado para que siempre dé su fuerza, para que no permitas que ella pueda ocupar lo posible y que además le hagas ver que igual que esa carrera, tiene la oportunidad de vivir una carrera que no tiene.
Amén. Amén. Sí, Padre Celestial, te pedimos una vez más por Anita que estos papeles sean arreglados, Señor. También por Gaby, Señor, que tú le hagas justicia en este mundo al revés y que tú le des paz y la seguridad que tú eres un Dios que la conoce y la ama y va a luchar por ella. Y pedimos, Señor, que ella también puede experimentar lo que significa cada vez más, pues, conocerte, andar contigo, seguirte a ti, Señor Jesús, que tú la bendigas en gran manera, su hermana también, Sharon, su madre María, Padre. Pedimos también que tú nos ayudes esta semana cada uno, Señor, en nuestro lugar de trabajo, nuestros familiares, vecinos, donde compramos, o la escuela, taller, Señor, donde fuera, Señor. Queremos estar ahí presentes como testigos tuyos, Señor, como los que hablamos de ti, oh Dios, de tal forma que otros crean. Y quítenos, Señor, los nervios, la falta de fe, Señor, y llénanos de fe, de sabiduría, capacítenos de hablar de tal forma que otros crean. También en la tienda oportuno, Señor, pedimos que tú hagas grandes milagros entre los que ya
han confiado su número de teléfono para recibir seguimiento, Señor. Los que estamos discipulando, Señor, que sea de mucha bendición y crecimiento. Y pedimos, Señor, que otros también estudios bíblicos de descubrimiento se puedan hacer. Que no haya impedimento, Señor. Que no haya nada que lo pueda impedir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, niños, escuela dominical, hora feliz, pone ahí. Toca a vosotros. Con nada. Que Dios bendiga a Dani, predicando. Bueno, vamos allá. Quiero contaros una historia. Bueno, no es una historia, realmente es una situación real. Hace un tiempo conocí a una persona en el lugar en el que yo estudié sobre la Biblia. Era una persona que iba conmigo a clase, alguien que sé a ciencia cierta que amaba al Señor, que le buscaba en su intimidad y que buscaba tener comunión con Él y con otros hermanos. Era una persona que se inundaba o se sumergía en la palabra de Dios, amaba a Dios y buscaba cada día poder aprender más de Él para servirle mejor. Quiero decir, un cristiano con sus debilidades, recordamos, ¿no?, que todos las tenemos, pero con un corazón muy dispuesto a servir al Señor, con muchas ganas. Pero sucedió que cuando terminamos de estudiar, esta persona comenzó a dejar de asistir a la iglesia. Las razones al principio eran pues simplemente cambios de organización, ¿no? Pues te mudas, luego pues tienes que acomodarte en el lugar en el que estás, cosas pues normales, ¿no? Pero poco a poco se fue convirtiendo en el no encontrar la iglesia perfecta, que muchas veces podemos caer en el error de buscar, ¿no?, la iglesia perfecta, que no existe, así que es una quimera. Y con el tiempo fue finalmente alejándose prácticamente del todo de la iglesia y finalmente en muchos momentos, su relación, no en muchos momentos, sino en general su relación con el Señor se debilitó. Sus actitudes cambiaron totalmente, su deseo de estudiar la Biblia o de servir a Dios se fueron apagando, y aunque no dejó de seguir a Dios, ni mucho menos, la fortaleza que antes tenía se fue desapareciendo en muchas áreas, ¿no? Hemos venido hablando últimamente de esta pregunta con respecto a qué puedes hacer para fortalecerte en tu caminar cristiano. Hemos venido un poquito hablando de eso. En la carta de Efesios, Pablo dice en varias ocasiones que las cosas que les está diciendo se las dice para que se fortalezcan en el Señor. Entonces yo no sé si tú en algún momento, repito la pregunta que he venido haciendo, si tú en algún momento has sentido que fallaba tu fortaleza, que fallabas en las luchas que se presentan en este mundo, que luchar contra las tentaciones era un poco más difícil. Pero ahora añado a esas preguntas, ¿cómo está tu relación con otros cristianos? ¿Cómo está tu relación con la comunidad de cristianos que el Señor te ha dado, con su iglesia, ¿no? ¿Has descuidado, has dejado deliberadamente de asistir? Y seguramente que si lo has hecho, has notado en esas etapas la dificultad que conlleva, pero además has dejado de buscar la comunión con esas personas. Lo que la Biblia nos enseña es que el cristiano debe de estar cercano a la iglesia que Dios le ha dado, porque su identidad está ligada con esa iglesia. Por recapitular un poquito, también, ¿no?, en las últimas semanas usábamos esta imagen de un poco del soldado y hemos hablado de diferentes temas. Hablábamos de la armadura, hablábamos de su credo. La semana pasada Eugenio nos habló de, aunque no se usó las palabras de soldado, ¿no?, pero
sí que habló de que un cristiano es cristiano por gracia, por un regalo puro del Señor, de estar completamente alejado. Por gracia el Señor te da esa salvación. Pues yo digo, ¿no? Como sigue un poco en la misma línea, es como que un soldado es soldado porque Dios por gracia le llama a sus filas y no por lo que él pueda llamar o lo que él pueda hacer. Y entonces, según vamos con esto, y vamos a ver un elemento esencial que Dios nos enseña en la vida de un cristiano, y siguiendo con la imagen del ejército, es que un soldado debe recordar que es parte de un ejército, porque un soldado solo no tiene sentido si no es por parte de un ejército. Entonces Dios nos anima a que recordemos esta verdad en esta mañana. Entonces vamos a continuar con la carta de Efesios y vamos a intentar descifrar un poquito del misterio que es la Iglesia y por qué es tan importante para nosotros como creyentes. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Esto es un tema de tremenda importancia para nosotros, porque todos los que estamos aquí estamos porque formamos parte de alguna u otra manera de una iglesia. Ahora mismo estamos con otros creyentes y además todos los que somos creyentes tenemos esa, como parte de nuestra identidad, como digo, la iglesia. Vamos a verlo. Quiero que me acompañéis primero a Efesios. Seguimos en la misma carta. Entonces, si tenéis vuestras Biblias, pues que me acompañéis a Efesios. Efesios, el capítulo 2, ¿vale? Entonces aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nos está animando a recordar. Quiero que se os quede en la cabeza un poco esta palabra, recordar, ¿no? Porque es una cosa bastante importante en este pasaje. Entonces, recordar una serie de verdades que tienen que ver con la iglesia y el cristiano. La primera verdad que tenemos que recordar tiene que ver con que Dios fue quien tomó la iniciativa de acercarte a Él por gracia cuando tú estabas lejos. ¿Qué significa esto? Veíamos antes, ¿no?, que el cristiano lo es por pura gracia, como un regalo de Dios, y ahora Él quiere hacernos entender la relevancia de la iglesia para nuestra vida, y para eso nos va a dar una serie de recordatorios y lo primero que nos está diciendo es que nosotros, que éramos gentiles, que ahora explico un poquito lo que es, hemos sido hechos cercanos. Siendo gentiles estábamos destinados a estar lejos, alejados de Dios, pero Él nos ha hecho cercanos. Esto es un tema con mucha profundidad teológica y que muchos le damos, entonces no es necesariamente sencillo de explicar siempre, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Si queréis estar orando por mí todo el rato, pues os lo agradezco. Bueno, pero para explicaros un poquito, ¿no? Habréis escuchado que la Biblia está separada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es un conjunto, obviamente inspirada por Dios toda ella, pero hay una diferencia que Dios ha hecho ahí. Y muchos de vosotros habéis oído hablar de gentiles y judíos, ¿sí? ¿Habéis oído hablar de gentiles y judíos? Sí, ¿no? Vale, suena. Y seguramente que muchos conozcáis la diferencia, pero yo lo explico igualmente por si acaso. La idea un poco es que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniese a hacer su obra redentora, ¿no?, la única forma de acercarse a Dios era cumpliendo las cosas que decía la ley de Moisés. Si querías acercarte a Dios, necesitabas cumplir toda una serie de ordenanzas y de mandatos que Dios dio a su pueblo para que, a pesar de estar alejados, pudiesen ser un pueblo más santo y poder estar con Él, para que Él pudiese acercarse a ellos y ellos con Él. De manera que la única manera de acercarse a Dios era si eras judío. O si, siendo gentil, es decir, si no habías nacido como judío, de padres judíos, en el pueblo judío, te hacías judío en la cuestión de seguir todos los mandamientos de la ley. Esto es lo que se conoce como prosélitos. Eran personas judías que se sometían a la ley judía y vivían como judíos. Y de esa manera sí podían acercarse a Dios. Así que la única manera era ser judío, pero todos los demás no podían realmente acercarse a Dios. Fijaos, esto creaba sin duda alguna una gran diferencia entre judíos y gentiles, lo cual traía enemistades y complicaba mucho o hacía imposible para los gentiles acercarse a Dios. Pues
fíjate, Pablo nos está diciendo aquí, y nos decía con lo que nos enseñaba Eugenio también la semana pasada, que nosotros éramos así, gentiles. Estábamos alejados de Dios, de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, de una relación con Dios. Estábamos así de alejados como puede estar el este del oeste, ¿no? Sin embargo, aquí ahora Dios nos va a explicar que Él ha hecho algo, ha habido un cambio, que de estar lejos nos ha hecho estar cerca. De esta diferencia entre judíos y gentiles, Él ha hecho algo que nos ha acercado. Y quiero que lo leamos, ¿vale? Dice el capítulo 2, el versículo 11. Por tanto, aquí está la palabra, recordad, gentiles de nacimiento, los que sois llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Veis? Los gentiles estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel porque no eran judíos, estaban ajenos, por lo tanto, a los pactos de la promesa que Dios había dado a los judíos, y esto les hacía estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquí hay un pero, y cuando hay un pero, es que aquí cambian las cosas. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Qué curioso, además, vemos, ¿no?, que justo antes Pablo nos estaba hablando de la gracia, como nos enseñaba Eugenio la semana pasada, y ahora dice, es por gracia que Él os ha acercado por la sangre de Cristo, como un regalo. Él ha roto estas diferencias y estas enemistades. Entonces, lo primero que que Dios a través de Pablo quiere hacer es que recordemos esta verdad, que esa tremenda diferencia que había entre judíos y gentiles, que nos alejaba de repente, ha cambiado y hemos sido hechos cercanos. No sé exactamente, la verdad es que os tengo que ser sincero, lo tengo que confesar. Le he dado muchísimas vueltas a una buena ilustración para explicar esto y no he llegado a una ilustración que pudiese explicaros mejor que lo que estoy intentando hacer ahora, porque todas ellas fallan en alcanzar todos los objetivos de esto que es tan profundo. Así que os pido perdón por no poder explicarlo mejor. Pero para mí es como la persona que pretende conseguir algo que anhela y que ve que otros tienen, pero no puede acercarse simplemente porque no puede, y de repente esa barrera se rompe y entonces puede acceder a una bendición, ¿no? Entonces, al pensar en todo esto, en el hecho de lo que Pablo nos está intentando explicar aquí, o Dios a través de Pablo, que estando tan lejos, Dios por su gracia nos ha hecho cercanos, hay dos cosas que debemos recordar y tener en mente. La primera cosa que debemos recordar es reflexionar en nuestra naturaleza pecaminosa. Hay muchas veces que fallamos, creemos que lo que nos hace necesitar la salvación son pequeños pecados. Y si es que yo una vez mentí, así recuerdo que aquella vez le dije a mi madre y desobedecí, o hablé mal a esta persona. Bueno, obviamente esas cosas que denotan, son pecados que, claro, nos alejan de Dios, pero hay algo más profundo aún en lo que debemos reflexionar, y es en nuestra naturaleza pecaminosa, que si en el Antiguo Testamento hubiese hecho imposible acercarnos a Dios, a no ser que fuésemos judíos, prosélitos que cumplen la ley, igualmente a día de hoy nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. A cada persona humana le aleja de Dios. Pero la otra cosa en la que debemos reflexionar ahora, y la otra cosa en la que debemos recordar, es que Dios ha tomado la iniciativa en acercarnos a Él. No somos capaces, yo no soy capaz 100% de comprender este misterio, que estando tan alejado, Dios nos haya acercado. Todavía Pablo no nos está dando detalles, aunque ahora los vamos a ver, y vamos a hablar un poco más de esa nueva humanidad que se ha estado mencionando y todas estas cosas, pero lo primero es este hecho de que estando lejos, completamente imposible acercarnos a Dios, sin esperanza, de repente hubo un punto de inflexión en la historia y Dios nos acercó de una manera maravillosa. Es como si dos imanes cargados diferentes o igual, no sé, bueno, es que yo tampoco soy físico ni nada, pero ¿sabes? Que se repelen, que no se pueden juntar, que es imposible, y de repente cambia la polaridad, ya están cerca, ahora ha cambiado. Igual eso es una ilustración un poquito mejor, pero eso es lo que ha pasado con nosotros.
Y esta es la primera cosa. Así que la razón por la que podemos acercarnos a Cristo es porque Dios ha tomado la iniciativa y porque aunque estábamos lejos, Él nos ha acercado. ¡Qué maravilla! Recordémoslo, si eres creyente ya, recuerda esto. Yo os he recomendado a veces, pon cuadros en tu casa, o apúntatelo en el móvil, o ponte una alarma, o haz lo que quieras para recordar este milagro que estás cerca gracias a que Dios lo ha permitido, ¿no? Si no eres creyente y estás aquí escuchándonos, creo que no es el caso de nadie, pero podría ser. Esto debería de llevar tu corazón a el arrepentimiento, a darte cuenta de tu naturaleza pecaminosa y a pedir perdón al Señor por tus pecados y creer en Jesús como tu Salvador personal, porque es únicamente por esta relación en Cristo, como también nos decía Eugenio la semana pasada, es porque ahora de estar lejos estamos en Cristo y por lo tanto podemos tener una relación con Él. Habla con Dios, arrepiéntete de tus pecados y pide que Él te acepte, ¿no? Como también decía Eugenio, para que puedas tener salvación. Pero no se queda aquí la cosa, sino que hay otra cosa más que debemos recordar. La siguiente cosa que debemos recordar es que Dios tenía propósitos aún más amplios cuando nos acercó a Él y nos salvó. Yo he empezado toda esta predicación hablando de la importancia del cristiano y la iglesia. Entonces, ahora la primera cosa que tenemos que recordar en ese sentido es que estando lejos Él nos ha acercado. Pero ahora lo siguiente es que cuando Él hizo esto de acercarnos, aunque estábamos tan lejos, su propósito no era únicamente salvarte como un individuo, salvarme a mí, sino que su propósito además, su propósito más allá era crear una nueva humanidad. Vamos a leer que explica, aquí es el término que utiliza. De dos pueblos judíos, gentiles, crear un hombre nuevo, crear algo completamente nuevo y diferente a lo que había antes, que nosotros conocemos como iglesia. Fijaos el misterio que es esto, de dos pueblos tan diferentes, uno que podía acercarse a otro que no. De repente Cristo nos une y crea la iglesia. Entonces, vamos a leerlo aquí en el capítulo 2. Nos hemos quedado en el 13, seguimos por el 14, dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho, ¿qué dice? Uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Fijaos, al hacer la paz. Cada vez que hay un también es importante porque nos está diciendo cuál es el objetivo de lo anterior. Igual que los peros son importantes, los paras son muy importantes también, y dice aquí, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Y además dice, Él vino y proclamó paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces había dos objetivos al Dios, estando lejos, acercarnos. El primero de ellos es crear, es como si estuviese usando una ilustración. Los gentiles eran un hombre, los judíos eran un hombre, pero Él ahora crea uno diferente con los dos, al acercar a los dos, ¿no? Entonces lo primero que debemos recordar y que Pablo nos está explicando aquí es que el primer objetivo era crear algo diferente, una nueva forma de acercarnos a Él, diferente a la anterior, ya no cumpliendo los mandamientos, los requisitos de la ley, sino de otra forma. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia de Dios. Un nuevo hombre, una nueva humanidad creada para poder acercarnos a Dios de una forma totalmente diferente, como lo hacemos ahora, por gracia, directamente a través del Espíritu Santo, hablando con Él. Y la otra razón para acercarnos era que de esta manera, tanto judíos como gentiles, y a través de este nuevo hombre de la iglesia, podamos reconciliarnos con Dios de la misma manera. Antes solamente había una manera, unos no podían, otros sí, ahora se hace la iglesia. Además con esa forma, con la iglesia, los dos podemos acercarnos a Dios de la misma manera. Estoy hablando muy rápido, voy a hacer una pequeña pausa. ¿O se está entendiendo más o menos? ¿Se está entendiendo? Más o menos. Vale. Si alguien en algún momento cree que estoy yendo muy rápido, tenéis libertad para levantar la mano y pararme, ¿eh? No pasa nada.
es importante aquí entonces entender. Hay una diferencia entre cómo se acercaban los judíos en el Antiguo Testamento o las personas en el Antiguo Testamento a Dios cumpliendo la ley y cómo nosotros ahora, la Iglesia, nos acercamos a Dios. Pero esto crea un punto de inflexión, es decir, tenemos que entender que entonces ahora nosotros no nos acercamos a Dios a través del cumplimiento de la ley. ¿Veis? Hay personas que han hecho, bueno, esto pasaba muchísimo en el Nuevo Testamento, hay varias cartas que, por ejemplo, Gálatas, que está escrita precisamente para eso, porque había gente que sí, que estaba, o sea, que creían en Cristo como su Salvador personal y formaban parte de la Iglesia, pero querían seguir cumpliendo los requisitos de la ley, como si eso les diese puntos extra en su relación con Dios. Y Pablo lucha directamente contra esas cosas, y Pedro y todos los apóstoles, porque claro, sin duda, para ellos fue un choque muy grande, ellos eran judíos. Ahora su forma de acercarse a Dios era diferente y ahora los gentiles también podían. Imaginaos vosotros qué choque tan grande, ¿no? Estaban viviendo también ellos. Entonces la cosa es que nosotros ahora, la Iglesia, no se acerca a Dios a través del cumplimiento de la ley. No tenemos que matar un cordero para poder acercarnos a Dios. No tenemos que cumplir el sábado como ellos lo cumplían para poder cumplir la ley y de esa forma acercarnos a Dios. Y tantas otras cosas. Los mandatos con respecto a lo que los judíos podían comer no son cosas que nosotros tenemos que cumplir. Dios está hablando aquí que la ley quedó atrás, que Dios ha creado una cosa totalmente diferente. Y ya no tenemos que cumplir esa ley. Porque Cristo vino y nos ofreció una nueva forma. Él cumplió la ley. Y abolió, dice aquí además, las enemistades y esa propia ley para que nosotros podamos a través de él acercarnos a Dios. Ya no tenemos que cumplir los requisitos de la ley porque Cristo los cumplió todos por nosotros. Y ahora nosotros nos acercamos a Dios creyendo en Cristo como nuestro Salvador personal. Porque Él ya lo ha cumplido y nosotros, como decía Eugenio, estamos en Cristo, por lo tanto, Dios nos ve como si lo hubiésemos cumplido. En el momento en el que nos arrepentimos y creemos en Cristo, somos puestos en Cristo y por lo tanto, como Él ya ha cumplido todo, Dios nos ve y ve que está todo hecho. ¡Qué misterio! ¡Qué tremendo misterio hay aquí que no podemos entender 100%! Pero que Dios en su gracia nos ha revelado a nosotros. Entonces, en este sentido, ¿no? Desde el comienzo del plan de Dios, cuando Él, estando lejos, nos acercó, su plan era no solamente salvarnos, sino crear la Iglesia. ¿Veis que entonces nuestra salvación está completamente ligada a la creación de la Iglesia? No podemos separarlo, no podemos quitarla. Y vuelvo a la ilustración de antes. ¿Qué sentido tendría un soldado sin su ejército? Un soldado solo. No puede librar bien las batallas, casi no puede tener un credo, como hablábamos la otra vez, no sabe para quién lucha. Un soldado por sí solo es débil, no va a ningún lado. Un soldado tiene sentido en su ejército de la misma manera que, un ingrediente de un pastel tiene sentido cuando se hace el pastel, ¿no? O un cuerpo con muchos miembros tiene sentido cuando es un cuerpo entero. Fijaos que, aunque a veces se usan expresiones o ilustraciones diferentes en la Biblia, la esencia es la misma. Nuestra identidad está completamente ligada a la Iglesia. Vivimos, por lo tanto, en una iglesia que está basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento, que está basada en lo que Jesús enseñó a los apóstoles y les dio autoridad para que ellos siguiesen llevando adelante. Por esa razón nosotros, en esta iglesia y como creyentes, aunque consideramos que toda la Biblia al completo es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para corregir, para instruir, como dice Pablo a Timoteo, toda ella, nosotros entendemos esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y buscamos acercarnos a Dios de la forma en la que Él nos lo ha mostrado a través del Nuevo Testamento, a través de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Así que el objetivo de Dios al acercarnos, estos dos pueblos tan diferentes, era crear la Iglesia y que de esa forma podamos acercarnos a Él. Y entonces, aunque ya lo he mencionado un poquito, pero para entrar ya en el último punto, la tercera cosa que debemos de recordar, hemos hablado en primer lugar, recordar que éramos alejados, gentiles, sin esperanza de acercarnos a Dios y Él nos ha acercado. La segunda cosa, que al acercarnos Él ha creado una nueva estructura, una nueva humanidad que es la Iglesia y por lo tanto formamos parte de esa Iglesia. La tercera cosa es por lo tanto entender y recordar que nuestra identidad ahora depende de esa verdad.
Depende de eso nuevo. Es decir, por todo lo anterior, tu identidad es una identidad nueva. Ya no es como gentil de antes, ¿no? Sino que tienes una nueva identidad y además es una identidad colectiva. Acordaos de esta palabra, ¿no? Como colectiva, con otras personas. Ahora está totalmente marcada por tu pertenencia a la iglesia, a la comunidad de fe con tus hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a leerlo. Dice Efesios capítulo 2, a partir del versículo 19. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Fijaos que lo primero que vemos aquí son dos adjetivos y los dos son colectivos. Lo voy a volver a repetir, fijaos. A ver si alguno de vosotros los encuentra, ¿vale? Dice, por tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que Pablo está diciendo aquí que ahora sí que somos? ¿Me lo dice alguien? Si no, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Dos adjetivos, conciudadanos, miembros, son dos adjetivos colectivos, es decir, de varias personas, no de uno solo. Ahora sois conciudadanos. Para ser conciudadano tiene que haber otros conciudadanos, si no, no eres conciudadano, eres otra cosa. Y para ser miembro de la familia tiene que haber otros miembros. Entonces estamos hablando de algo colectivo, ¿veis? Nuestra identidad ahora es diferente. Ya no podemos ir por libre. Por eso cuando un cristiano va por libre, su vida se debilita. Y cuidado, que quiero que quede claro, yo no estoy hablando aquí de una secta, que tú te tengas que salvar por venir a la iglesia, ¿eh? Cuidado, alejémonos de esas cosas. Yo no estoy diciendo que aquí uno se salva por venir a la iglesia o que... no. Sino que nuestra identidad tiene que ver con la iglesia ahora. Ha cambiado, es colectiva. Y si nos alejamos de eso, sufrimos como creyentes nuestra comunión con Dios, nuestro crecimiento espiritual. Fijaos, muy rápido, pero yo tenía un profesor cuando estudié el máster que me daba, era uno de mis profesores favoritos, ¿vale? Era súper agradable, era majísimo, pero a mí me extrañaba porque llevaba muchos años casados y no tenía hijos. Yo sé que pueden pasar mil cosas, pero a ver, tampoco es que me extrañase muchísimo, pero sí que lo pensaba, digo, ¡ay, qué curioso que no tenga hijos! Porque era una persona como muy amable y con los niños y todo, era como, ¡ay, qué curioso! Resulta que, bueno, ellos no podían tener hijos, yo me enteré más adelante, que él nos lo contó y tal. Y ahora, estas últimas semanas, viendo Facebook, me he dado cuenta que ha adoptado. Y es que es muy gracioso, es muy curioso, porque me encanta verlo. Él no tenía hijos, pero de repente apareció un niño en su Facebook. Y entonces hablaba de este niño como un niño que iba a ser... como que le tenían acogido y querían adoptarlo, y de repente, al poco tiempo, estaban celebrando el día en el que él iba a pasar a formar parte de su familia. Y entonces lo celebraban como quien celebra un cumpleaños, como quien celebra una gran fiesta. Estaban en el juzgado con todo era maravilloso. El niño estaba feliz, en las fotos era el niño más feliz, y yo le veo ahora los vídeos y es como un niño que está riendo, es maravilloso. Ese niño estaba lejos, no formaba parte de una familia, pero ha sido adoptado en una familia y ahora su identidad ya no es la misma. Ya no es un niño que está en un orfanato, solo. Es miembro de la familia del Dr. Burgraff, pero en este caso, pero es miembro de la familia, de una familia. Hicieron lo mismo con otros dos niños que son pequeñitos y deben de ser hermanos, porque todavía no los ha adoptado, pero están a puntito. Ahora, a finales de este mes, otros dos niños, si ves a un bebé o un niño un poco más grande, otros que estaban antes solos, pero ahora son parte de su familia. Y su identidad ya no es otra. No pueden decir, sigo siendo el niño que estaba en el orfanato y no tenía padres. No. Es un niño que forma parte de una familia. Su identidad ha cambiado. Las reglas de esa familia se van a aplicar a él. La forma de tratar se va a aplicar a él y ya no puede separarse de eso. Eso nos está enseñando aquí Dios a través de Pablo. Nuestra identidad ya no es la de antes. Estábamos lejos, pero es que ahora ya no. Él ha creado la iglesia. Y a través de la iglesia podemos acercarnos a Él. ¡Guau! ¡Qué misterio más grande! Yo no lo entiendo bien del todo, pero me apasiona pensarlo.
¿Y cuáles son las bases de esta familia? ¿Qué pasa en esta familia? Yo quiero, ya estoy acabando de verdad, os lo prometo, unas cosas súper rápidas, pero que se mencionan aquí. Esta familia de la que somos parte se rige por la doctrina de los apóstoles, como decía, ya no por el Antiguo Testamento, sino por aquellas cosas que que Jesús enseñó a sus apóstoles y les encargó enseñar para establecer los fundamentos de la Iglesia. Nuestro fundamento es esa enseñanza de los apóstoles, que no es otra que la enseñanza de Jesús. Como digo, obviamente la Biblia entera es inspirada por Dios y la usamos, pero nuestra relación con Dios se basa en las cosas que nos habla el Nuevo Testamento. Por otro lado, como decía, Cristo es el fundamento y Él es la base, es la piedra angular, es por quien hemos sido salvos y parte de la Iglesia, y Él es el único fundamento y no puede haber otro, porque si hay otro ya no es la Iglesia. Si el fundamento es una persona, ya no es la Iglesia. Si el fundamento son las obras, ya no es la Iglesia. El fundamento de la Iglesia es única y exclusivamente Cristo, su obra para salvarnos es el único fundamento. No las obras, no nada más que Cristo. No puede haber otro en esta familia. Por otro lado, hay dos cosas más, y es que la Iglesia está en constante crecimiento, y eso es parte de esta familia, que está en constante crecimiento, como si estos profesores míos no parasen nunca, imaginaos que tienen vida eterna y constantemente están adoptando más y más y más y más niños. Eso es la identidad de esta Iglesia y de esta familia, que sigue creciendo, y por lo tanto nosotros como miembros tenemos una tarea en hablar a las personas para que ellos puedan venir, y cuando vengan, ser hermanos suyos, hacerles sentir parte de esta Iglesia y ayudarles, ¿no? Y por último, es fuente, esta familia es fuente ella misma del crecimiento del creyente. Es en esta familia en la que nosotros crecemos. Esto lo digo basándome en estas cosas que os explico. Fijaos que dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Siendo Cristo Jesús miembro, la piedra angular, el fundamento. Y ahora dice, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Aquí está hablando de la Iglesia y de su crecimiento. Cuidado, aquí hago una aclaración muy rápida, no se refiere a un edificio físico. Como en el Antiguo Testamento sí que era un templo físico y ahí había que acercarse a Dios. Aquí no, aquí somos un templo espiritual. La Iglesia es un templo espiritual. Si nos quitasen este edificio y nos reuniésemos en Fuentes Blancas, seríamos la Iglesia igualmente. Y por último dice, en Él también vosotros, tú y yo, sois edificados, y está hablando de un crecimiento, juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, además del crecimiento de la Iglesia, nuestro crecimiento forma parte de esta familia. Recordemos, por lo tanto, estas verdades, que no se nos olvide. Escucha esta predicación, si en algún momento se te olvida, escribe, o si has tomado notas, tenlo en tu mente. Estas tres cosas: estábamos lejos y Él nos ha acercado. Nos ha acercado para crear la Iglesia, porque es inseparable de nosotros esta nueva creación de la Iglesia que aporta una forma totalmente distinta de acercarnos a Dios. Y por último, esto cambia nuestra identidad para que ya no seamos individuos únicamente, sino parte de la familia de Dios, como adoptados. Recordemos estas verdades según seguimos avanzando en la carta, porque Pablo nos va a dar instrucciones importantes sobre si ahora sois miembros de esta familia, qué cosas tenéis que hacer, cómo mantener la unidad y otras tantas cosas que vamos a ver. Así que recordad esto durante todo el estudio de la carta, porque es importante, ¿vale? Señor, gracias porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos hablar contigo y hablar de ti, porque estando tan lejos tú has hecho un milagro casi incomprensible para nosotros, más allá de lo que tú nos has revelado, para poder acercarnos a ti. Gracias porque es por tu gracia, como un regalo, porque tú lo has hecho y no por nosotros. Ayúdanos a recordar esto siempre. Te amamos. Amén. Como siempre, gracias Daniel. Recordad que podéis mandar ese link a otras personas. No solamente esto, también recordaros que la bienvenida también, igual repasarla, ¿verdad? Esa gran diferencia, y aprender luego a aplicarlo, ¿no? Que no sigamos diciendo que voy a la iglesia, hablando del edificio, ¿no? Porque la costumbre a veces puede con nosotros y tiene que haber un momento donde decimos, ahora lo he entendido y ahora voy a cambiar
y si me sigáis escuchando hablar como antes, por favor, corregidme, ¿no? Con cariño, pero yo quiero realmente hablar bien, como un creyente del Nuevo Testamento. Y también recordar que los martes sí que tenemos un tiempo de ayuno voluntario de parte de todos, y seguimos orando por aquellas cosas que hemos orado y lo que Dios ponga en el corazón de cada uno. Y también los miércoles, si alguien quisiera añadirse, hay una oración por Zoom, no, perdón, por WhatsApp, para las mujeres también, si queréis participar en eso. Y también voy a ir avanzando, que se acerca un día 14 de febrero, que algunos lo llaman San Valentín, el día de los enamorados, no sé qué. Y entonces en nuestra iglesia estamos pendientes de empezar lo que es un ministerio de apoyo para los matrimonios. Y hemos decidido que vamos a empezar el día 12, sábado, por la tarde, de 5:30 hasta las 7 de la tarde, este ministerio para los matrimonios. Así que voy a armar un grupo de distribución, simplemente de información para los matrimonios, para que me confirméis vuestra asistencia. Y luego, Eugenio, el domingo siguiente, para todos los que no son matrimonios, él va a predicar sobre el mismo tema, pero ya para todo el mundo, para que nadie pueda decir, bueno, yo no soy matrimonio, pero fíjate qué faena. No, todos vamos a disfrutar un fin de semana al mes hablando de temas de matrimonio. Sea porque ya la carta a los Efesios lo marca, porque también habla de ello, pero una vez al mes, sábado por la tarde, 5:30 hasta las 7. Evidentemente no es obligatorio, es una invitación, pero yo creo que es algo que vale la pena no perderlo como oportunidad. Seguid también orando para la evangelización, para la tienda, y que Dios entonces os siga bendiciendo en gran manera. Hasta pronto. En la senda de justicia.